siguiente invitado por un incidente que ocurrió con el embajador ruso en el Perú, pero vamos a leer el tuit donde desarrolla un poco la idea y luego la desarrollará un poco más con nosotros conversando. Vamos a ver el tuit. El tuit dice: el lunes 2, el embajador de Rusia en Perú, en diálogo personal, me dijo frases duras y fuera de lugar para con Perú. Dijo querer cárcel para presidenta, cambio de ministros, una revolución, etc. Esto en presencia del embajador de otro país. Retruqué con cortesía y firmeza, es lo que dijo nuestro invitado Ernesto Bustamante. Ernesto, buenas noches y gracias por venir a Mundos Paralelos. Buenas noches, Pancho, gracias por la invitación. Bueno, vemos este tuit que lo subiste tú el día 4 de octubre, han pasado ya 5 días. Lamentablemente ha habido otras tendencias que tal vez han opacado lo que tú querías mencionar, pero hoy día ha sido levantado nuevamente porque es algo importante, ¿no? ¿Puedes contar nuevamente lo que sucedió? Porque en estas líneas tal vez no se entiende tanto la envergadura de lo sucedido. Claro, las embajadas suelen hacer recepciones para celebrar hitos importantes en sus respectivos países. En el caso específico de la Embajada de Corea, el lunes pasado hubo una recepción por el Día Nacional de la República de Corea, es lo que se llama Corea del Sur. A esa reunión asistieron una serie de embajadores, ministros, congresistas y diferentes personalidades amigas de la República de Corea. Yo asistí como congresista de la República y como vicepresidente de la Liga Parlamentaria Perú-Corea. Y ocurre que en esta reunión estaban una serie de embajadores, estaba el embajador de Ucrania, estaba el embajador encargado de Estados Unidos, estaba el embajador de Rusia, el señor Igor Romanchenko. Conversé con todos, conversé con el embajador de Ucrania y al poco rato se me acerca, yo estaba con otro embajador de un país amigo, de Perú, y se acerca de pronto el señor Romanchenko, el embajador de Rusia. ¿Tú seguías conversando con el de Ucrania? No, el de Ucrania ya se había ido hace unos pocos Porque minutos. me imagino que entre ellos no hay muchas coincidencias o espacios para conversar. No hay. Entonces se fija si ya se retiró el de Ucrania y se acerca a conversar, ¿no? Pero cuando se acercó, para empezar yo lo saludé en ruso, entonces pensando que el acercamiento era más bien jovial, que es lo que se estila en estas reuniones. Y me contestó de una manera muy descortés, vamos a decir. ¿En castellano o en inglés? En castellano me contestó, entonces ya el lenguaje, el idioma cambió a castellano. Y la pregunta era básicamente, estoy parafraseando, pero ¿cómo está el Perú? ¿Cómo está el Perú? No está bien el Perú. Él te preguntó a ti cómo está el Perú. Sí, o sea, es una especie de afirmación en tono de pregunta. Una pregunta retórica. De cómo una está pregunta retórica, ¿no? Entonces en ese momento yo no sabía si estaba bromeando o no. Yo lo conozco a Igor Romanchenko, he conversado con él en varias ocasiones, he cenado en la embajada en una oportunidad hace un par de años. O sea, era como para que me hiciera una broma, ¿no? Pero no era broma. Empezó a hablar y a decirme cada vez más fuertemente, le parecía que Perú estaba mal, que Perú requería un cambio de presidente, que se necesitaba un nuevo presidente en la cárcel, que los ministros no servían, que debían cambiarse. Pero dijo que se necesitaba un nuevo presidente en la cárcel. Sí. O sea, su lenguaje era confuso y a la vez duro, y él habla muy bien el castellano, o sea, no es un problema de traducción. Así que en ese momento yo me di cuenta que estaba hablando en serio y le interrumpí para decirle que me parecía que era inoportuno que estuviera refiriéndose así a mi país, porque yo en Rusia de ninguna manera estaría hablando así del presidente de Rusia. Y él me corrigió diciendo algo así como, sí, pero estamos en Perú, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, pero yo he estado en Rusia en 2 oportunidades y la verdad tengo un gran aprecio por el pueblo ruso. Yo esperaría también que usted tenga un gran aprecio por el pueblo peruano. No es el momento para hablar de cosas que le corresponden a nuestro país resolver. Y luego después me empezó a decir cosas que estaban realmente lidiando ya con
un poco de fantasía, ¿no? ¿En qué sentido? Hablaba, por ejemplo, que las elecciones en Perú, las últimas, la del año 21, fueron amañadas por Estados Unidos. ¿Así? Esto en presencia del embajador de otro país. Que estaba, Estaba presente ahí. un embajador de otro país. De otro país, sí, sí. Y otros más que nos estaban mirando y que luego, al terminar la reunión, pues me preguntaron qué cosa habíamos conversado, ¿no? Y algunos escuchaban. Allí todo el mundo tiene muchos oídos en esas reuniones. El asunto es que yo me sorprendí, le dije a qué se refiere con que las amañadas por Estados Unidos. Dijo, sí, porque Estados Unidos compró 20.000 votos para Castillo. Yo le dije, ¿cómo que? Pero no, si Castillo ganó por 40.000 votos, no se requería 20.000 votos. Es que no, es que le compraron 20.000 votos. Le digo, pero las elecciones, al principio se pensaba que había habido algún tipo de irregularidad, pero luego se demostró que eran limpias. Castillo ganó en buena lista. No, Castillo ganó con la ayuda de Estados Unidos. ¿Él se quejaba de que hubiera ganado Castillo? Sí, se quejaba de que hubiera ganado Castillo. En un momento yo le pregunté, casi en tono de sorna, si él hubiese preferido que ganase Keiko Fujimori. Y me dijo que sí. Entonces en ese momento yo no sabía qué estaba pasando, miraba al embajador como sorprendido, él me miraba también, y en ese momento se alejó por unos segundos para saludar a otra persona y luego regresó y me dijo, y además Estados Unidos ya en el año 98 bombardeó la central de inteligencia en el Perú y con eso marcó que se inmiscuyera en asuntos internos. Estados Unidos es el que se inmiscuye en asuntos internos del Perú. Tú que lo conoces más al embajador, como mencionabas, tal vez estaba molesto. un lapsus. Molesto. No, lapsus no. Los embajadores, él es un embajador profesional, de carrera, tiene 40 años en el ejercicio. Él viene de la época de la Unión Soviética. No, yo pienso que él estaba tratando de dar un mensaje en relación al viaje de 13 congresistas de izquierda, y algunos no de izquierda, pero a la Federación Rusa. E inclusive me dijo, ¿y por qué tú no has viajado a Rusia? Yo le dije, es que usted no me ha invitado a Rusia. Y si te invito a Rusia, entonces viajaría, ¿no? Depende del contexto y de qué cosa hay que hacer. O sea, él estaba visiblemente con algunos tragos encima, era claro, y sudaba profusamente. Sí. Quizás no se sentía bien, no lo sé, pero lo que dijo, lo dijo en presencia de otras personas. Ese fue el problema que... Sí, a mí no me gusta eso. O sea, yo no soy su amigo como para que me diga estas cosas en privado, pero pudo habérmelo dicho en privado y ahí quedaba. Pero lo dijo en presencia de otras personas. Y esto no está bien porque es una clara intromisión en asuntos internos del Perú. Justo a raíz de eso, publicó Luis González Posada, el embajador de Rusia debe ser declarado persona no grata y expulsado del país. También hay una columna en el Diario Expreso donde se critica justamente a la canciller. ¿Qué cosa es lo que debe suceder ahora? Bueno, en esa reunión estaban presentes miembros de la Cancillería. Estaba el vicecanciller y habían otros directores generales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Todos ellos se enteraron de lo que pasó. Claro, se enteraron porque lo vieron allí, pero o conversaron conmigo. Yo no he hecho ninguna queja formal ante la Cancillería, pero claro, podría corresponder a Cancillería que citen al embajador y le pregunten qué cosa es lo que pasó, ¿no? También podría ser que la Comisión de Relaciones Exteriores, de la que yo soy miembro y de la cual fui presidente durante un año, también citemos a explicaciones, a gente de Cancillería. No podemos citar al embajador para que nos dé explicaciones, pero sí podemos citar a gente de Cancillería o a la propia canciller a que explique por qué no se lo citó al embajador. Tú mencionabas que esto ocurría en el marco del viaje de los 13 congresistas a Rusia. ¿Cuál sería tu teoría ahí? Estaba dolido. Estaba dolido por el ataque que había sufrido su país, Rusia, respecto de lo que se veía como una intromisión, un resbalón, al invitar a 13 congresistas. Yo le dije, el Congreso... Pero son algunos de esos congresistas son afines a Putin. Fueron invitados de manera individual. Los congresistas no han sido invitados porque el Congreso recibió una invitación y el Congreso decidió, por votación, por mayoría, designar a estos 13 congresistas. No, hubo 13 invitaciones individuales, en realidad hubo más y algunas fueron declinadas, y estos 13 aceptaron y viajaron.
Entonces es responsabilidad de cada uno de estos congresistas. Pero él no lo veía así, él veía que, como había habido un pronunciamiento duro por parte del presidente Soto, presidente del Congreso, le parecía pues que había una especie de asunto contra Rusia. Esa mañana en la Comisión de Relaciones Exteriores habíamos desestimado un pedido para que se castigue el pronunciamiento de la Embajada de Ucrania respecto del viaje justamente de los 13 congresistas a Rusia. La Embajada de Ucrania protestó porque hubo 13 congresistas peruanos que viajaron a Rusia. ¿Y uno se ha quedado? ¿Perdón? Hay uno que se ha quedado. Sí, hay uno que se ha quedado y otro que aún no ha regresado. ¿Sí? Pero esas son decisiones de cada individuo, ¿no? No corresponden a una política de Estado o menos política del poder legislativo. Entonces, él sabía que esa decisión había sido tomada en la Comisión de Relaciones Exteriores y básicamente se desestimó ese pedido con todos los votos contra uno. Entonces él lo tomó como que la Comisión de Relaciones Exteriores estaba pues contra Rusia y a favor de Ucrania. Entonces es una decisión de la Comisión de Relaciones Exteriores. Hablando, no le compete a él criticarla. Hablando de congresistas, quiero aprovechar que estás acá en Mundos Paralelos para preguntarte por Rosely Amorús, la tercera vicepresidenta del Congreso, sí, quien está siendo cuestionada y se habla de su censura. ¿En Fuerza Popular tienen pensado apoyar una posible censura contra ella? Aún Fuerza Popular está evaluando las circunstancias que rodean los diferentes hechos. Hay que ver si el tema trasciende lo ético y llega a afectar la funcionalidad del Congreso. Aún no hemos tomado una decisión. Cuando ésta se tome, el vocero de la bancada será el encargado de definir cuál es. Pero en este momento no estamos apoyando la moción de censura, no la hemos firmado. Los eventos ocurrieron al día siguiente del fallecimiento justamente del congresista de Fuerza Popular, Nano Guerra García. ¿Cómo tomaron ustedes el hecho de que la tercera vicepresidenta acudiera a una fiesta? Bueno, se podría decir que pudo haber escogido las cosas distintamente. Esa fiesta ya estaba programada hacía un tiempo, pero se pudo haber tomado decisiones respecto a postergarla, ¿no? Unos días o una semana, pero decidió no hacerlo. Pero además, ella sostiene que ella no organizaba la fiesta, que ella asistió a la fiesta. Eso está en cuestión justamente y está en evaluación. Pero nosotros como Fuerza Popular no tenemos una posición definida respecto a su actitud. Somos los diferentes individuos congresistas los que tenemos posiciones distintas sobre qué es lo que pudo haber hecho de manera diferenciada. En el caso del congresista Nano Guerra García, fue reemplazado por otro congresista de Fuerza Popular, el Arturo señor Arturo Alegría. Hubo, no sé si fue evidente o no, pero por lo menos quien era su contrincante se retiró de la contienda como respetando que ese asiento era de Fuerza Popular, no tratando de buscar... ¿Quién era su contrincante? ¿Wilson Soto? Exacto. No, él no era su contrincante. En realidad Arturo Alegría fue por aclamación de la bancada de Fuerza Popular, fue designado como el candidato de Fuerza Popular. Y el acuerdo del Congreso, cuando se definió la composición de la mesa directiva, de esta mesa directiva, era que la primera vicepresidencia le correspondía a Fuerza Popular. Por eso mismo, en el caso de que fuera censurada Rosely, ¿se va a respetar también que ese puesto sea de Avanza País? Debería ser así, claro. Indiferentemente de que si considera que había una falta ética. Debería ser así, pero evidentemente aún es prematuro el tocar el tema de un reemplazo, porque ni siquiera una censura está en ciernes, ¿no? O una renuncia, también ella ha dicho que no va a renunciar. Yo creo que el tema tiene que trascender lo personal y tiene que trascender lo anecdótico para que pueda reflejarse realmente en la composición de la mesa directiva. No debemos esperar que un miembro de la mesa directiva pues esa mañana se tropiece al bajar de su cama y entonces eso sea justificación para una censura y un cambio. No es así. ¿Los otros partidos o bancadas que componen la mesa directiva también no tienen pensado apoyar la censura de Rosely? No lo sé. Yo puedo hablar por Fuerza Popular. En este momento no hay una decisión tomada. Y hasta este momento no hay un apoyo a la moción de censura.